Hola a todos, mi nombre es Alipio Pinto, yo trabajo en el Laboratorio de Neurofisiopatología en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Fisiología, y hoy les voy a hablar un poco sobre los ganglios de la base. Para entender un poco qué son los ganglios de la base, es importante entender la distribución de la sustancia blanca y sustancia gris en el sistema nervioso central. A diferencia de la médula, donde la sustancia gris es central, como pueden ver a la izquierda, y la sustancia blanca es periférica, en los hemisferios cerebrales la sustancia gris es periférica, mientras la sustancia blanca es central. Sin embargo, en la base de los hemisferios hay algunos núcleos o algunas áreas de sustancia gris que está rodeada por toda esa sustancia blanca. Justo estos núcleos son los que se denominan los ganglios de la base. Y son 5: el caudado, el putamen, el globo pálido, que se divide en una porción externa y una porción interna, el complejo amigdalino, o complejo nuclear amigdalino, porque son varios núcleos que comprende ese complejo, y el claustro o antemuro, que lo vamos a ver en un minuto. Al lado derecho está una clasificación según la filogenética, que clasifica el caudado y putamen, que son los núcleos más recientes desde el punto de vista filogenético de los ganglios de la base, como neoestriado, al globo pálido como paloestriado y al amigdalino como arcoestriado. Y del lado izquierdo está una clasificación más descriptiva, donde divide al caudado o une el caudado y el putamen en un único núcleo llamado estriado, ya que estos dos núcleos comparten tanto su citoarquitectura, su neuroquímica y sus aferencias y eferencias. Al putamen y el globo pálido se une a un núcleo que se llama lenticular y tiene ese nombre ya que en cortes parasagitales del cerebro humano estos dos núcleos se ve como una lente bicóncava, no, biconvexa, perdón, siempre me confundo con cóncavo y convexo, biconvexa con forma de lente y por eso tiene el nombre de núcleo lenticular. Y al caudado, putamen, que sería el estriado, más el globo pálido, se puede considerar ellos como el cuerpo estriado, o la mayoría de los textos de anatomía, cuando hablan del cuerpo estriado, están hablando del estriado más el globo pálido, o sea, caudado, putamen y globo pálido, tanto su porción externa como su porción interna. Para estudiar la neuroanatomía interna se utilizan cortes de Jacob que cortan al cerebro hacen 11 cortes en el cerebro. Los 3 primeros son delante de esa estructura blanca, que es el cuerpo calloso. Los 3 últimos son después del cuerpo calloso, y después hay 5 cortes dentro del cuerpo calloso. Para ver los ganglios de la base, los mejores serían los cortes 5 y el 6 de Jacob. En el corte 5 se ve, este es el núcleo caudado, que es un límite lateral del ventrículo lateral. Se ve acá el putamen, que lo que separa el caudado del putamen es esa porción de sustancia blanca denominada cápsula interna. Y acá en la cápsula interna, en ese corte justo, se pueden ver todas las estrías que unen al caudado y al putamen, que es eso lo que confiere el nombre de los dos de estriado. Más interno al putamen está el globo pálido, y externo al putamen se ve una porción de sustancia blanca que es la lámina medular externa, en la cápsula externa, y luego externo a la cápsula externa se ve el antemuro claustro.
y más ventral, este sería el complejo nuclear amigdalino. Entonces, estos serían los núcleos o los ganglios de la base: el caudado, el putamen, el globo pálido, el antemuro y el complejo amigdalino. Acá les dejo los nombres, caso lo quieran. Y en el corte 6 se ve de vuelta el caudado más separado del putamen por la cápsula interna, y el putamen en los cortes, en realidad el núcleo lenticular en los cortes coronales se ve más o menos en fórmula triangular. El más externo sería el putamen y el más interno sería el globo pálido. Acá apenas se ve, pero el globo pálido está dividido por una lámina medular interna en un globo pálido interno y el globo pálido externo, que está separado del putamen por la lámina medular externa, que es esa porción que apenas se ve de sustancia blanca. Acá de vuelta les dejo los nombres. Bueno, esa fue la clasificación anatómica, pero la mayoría de los textos de fisiología, ellos utilizan una clasificación funcional donde agregan otros dos núcleos a los ganglios de la base. Entonces, además del núcleo caudado, del putamen, del globo pálido, ellos agregan al núcleo subtalámico, que en realidad es una estructura diencefálica, y la sustancia nigra, que en realidad es una estructura mesencefálica. Pero los textos, la mayoría de los textos de fisiología, inclusive esa imagen fue sacada del libro Kandel de neurofisiología, ellos consideran los ganglios de la base de esa forma. En la rata es un esquema donde el estriado sería lo más lateral, es un núcleo bastante grande que se ve desde porciones más anteriores a porciones más posteriores, a cortes más posteriores. Medial al estriado estaría el globo pálido, que acá no se puede ver, y medial al globo pálido estaría el tálamo, que de vuelta es una estructura diencefálica. Después, más ventral, está el núcleo subtalámico y la sustancia nigra, también ventral y más posterior, ya que es una estructura mesencefálica. Del lado izquierdo tenemos una resonancia magnética, un corte coronal, donde lo podemos comparar al lado derecho con cortes coronales de rata, ¿no? Esas son fotos sacadas del atlas de la rata de Paxinos, y se puede ver en A, acá en el hombre, que está el caudado y el putamen, que en conjunto son el núcleo estriado, que en la rata no está separado por la cápsula interna y por lo tanto se lo ve como una masa única. En B sería el globo pálido externo, que acá podemos ver bastante grande en la rata, y en C al globo pálido interno, que en realidad, como pueden ver acá en la rata, no hay algo externo e interno. El globo pálido se divide en una porción más dorsal y una porción más ventral. Y después en E está el núcleo subtalámico y en F la sustancia nigra. La función de los ganglios de las bases, muchos investigadores en fines del siglo XIX, inicio del siglo XXI, utilizaron de electrofisiología para intentar reconocer o conocer cuál era la función de los ganglios de la base. Y algunos investigadores llegaron a la conclusión, por medio de estímulos eléctricos a algunas zonas de los ganglios de la base, que al estimularlas, el paciente producía movimientos involuntarios.
Otros investigadores llegaron a la conclusión que estimulando determinadas áreas no producía nada, y otros investigadores llegaron a la conclusión de que estimulando determinadas áreas o esas mismas áreas, lo que hacía era inhibía la formación de movimientos voluntarios. Sin embargo, quien proporcionó los grandes hallazgos para el entendimiento de los ganglios de la base fue la anatomía patológica. Al principio del siglo XXI, ese investigador y médico Wilson describió la enfermedad de Wilson, o también conocida degeneración hepatolenticular, que es producida por un acúmulo tóxico de cobre en el organismo. Entonces, en el hígado producía cirrosis y en el encéfalo producía degeneración del núcleo lenticular. Y en la clínica lo que se veía era un síndrome parkinsoniano hipokinético, donde los pacientes tenían mucha dificultad en iniciar los movimientos o no podían realizar los movimientos. Después también, con anatomía patológica, para también intentar entender un poco la función de los ganglios de la base, la corea de Huntington, la enfermedad de Huntington, también agregó bastante, aportó bastante para el conocimiento de los ganglios de la base, así como la enfermedad de Parkinson. Entonces, la función de los ganglios de la base es la participación en la selección y en la iniciación de respuestas motoras voluntarias. Y estos núcleos tienen un nivel jerárquico muy elevado dentro de las estructuras motoras centrales. O sea, el aparato motor o el sistema motor tiene como objetivo el movimiento o la contracción y relajación del músculo, de todos los músculos estriados esqueléticos de nuestro cuerpo. Y la contracción de estos músculos está dado por medio de un pool de motoneuronas a nivel de la médula espinal, que son las motoneuronas alfa que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. Y hay dos niveles de control de esas motoneuronas alfa. Hay un circuito local que involucran los reflejos y un circuito superior, que sería un circuito descendiente formado por estructuras que se encuentran tanto en el tronco del encéfalo como en la corteza motora, tanto la corteza motora primaria como la corteza prefrontal y otras cortezas que participan en el planeamiento y la ejecución de los movimientos. Y modulando a esas cortezas motoras se encuentran los circuitos de los ganglios de la base. Y por eso que un daño a esos circuitos que modulan la información descendiente de la corteza motora puede generar síndromes que cursan con hipoquinesia, como el Parkinson. Ese sistema descendiente o que proviene de la corteza motora primaria se denomina sistema piramidal y los circuitos de los ganglios de la base se denomina sistema extrapiramidal. Y el sistema piramidal entonces está modulado por ese sistema extrapiramidal y ese nombre proviene de las pirámides, que son una estructura anatómica de la anatomía externa del bulbo raquídeo, por donde pasan los axones de esas neuronas que van a inervar a las motoneuronas alfa. Son neuronas, axones que provienen de la corteza motora primaria, que luego se decusan en las decusaciones de las pirámides, que es el límite entre el bulbo raquídeo y la médula espinal. Y bueno, todo ese sistema piramidal está modulado por el sistema extrapiramidal. Y el sistema extrapiramidal, que son los circuitos de los ganglios de la base, tiene como entrada o aferencia principal al estriado, que acá en ese esquema se ve solamente como putamen, pero en realidad
tanto el caudado y el putamen son los núcleos que reciben las principales aferencias de ese circuito. Las principales aferencias provienen de las propias cortezas, prácticamente de toda la corteza, principalmente de las cortezas motoras, y la principal eferencia o el núcleo de salida es el globo pálido interno. Y toda esa información vuelve a la corteza por medio del tálamo. Entonces, la información llega a ese circuito, es procesada en ese circuito y vuelve a la corteza por medio del tálamo de los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Y la aferencia, las neuronas que reciben esas aferencias principales, que son neuronas del estriado, son neuronas grandes llamadas neuronas espinosas, son neuronas de proyección GABAérgicas que tienen ese nombre espinosas por el aspecto espinoso del árbol dendrítico. Y por lo general, las aferencias se reciben en cada una de esas espinas dendríticas, que las aferencias pueden ser tanto de la corteza como de la sustancia negra, una aferencia dopaminérgica, y de la corteza una aferencia glutamatérgica. Y como había dicho, esas neuronas son de proyecciones y van a proyectar sus axones al globo pálido y a la sustancia negra. Y esas neuronas espinosas se dividen en dos grupos según el receptor de dopamina que tengan. Hay algunas, o un grupo, que tiene receptores de tipo D1, que son receptores acoplados a proteína GS y por lo tanto son excitatorios. Y hay otro grupo que tiene receptores dopaminérgicos de tipo D2, que están acoplados a proteína GI y por lo tanto son inhibitorios y hiperpolarizan las células. Acá a la derecha se puede ver una inmunofluorescencia que verde se ve en la población de esas neuronas espinosas que tiene el receptor D1 y en rojo la población que tiene el receptor de tipo D2. No me acuerdo si hablé, pero bueno, además de esas neuronas espinosas, en el estriado tiene un circuito local formado por interneuronas, que ahora en un ratito vamos a ver, vamos a hablar de ellas. Entonces, el núcleo de entrada es el estriado, el caudado y el putamen, y el núcleo de salida es el globo pálido interno, que en realidad tiene un disparo tónico hacia el tálamo, inhibiéndolo. Son neuronas GABAérgicas que producen una inhibición tónica al tálamo. Y de esa forma el tálamo no excita, porque la proyección del tálamo, del núcleo ventral anterior y ventral lateral del tálamo hacia la corteza motora, son proyecciones glutamatérgicas, proyecciones excitatorias. Entonces, para que no se produzca la sobreexcitación de la corteza motora, el globo pálido interno tiene esa función de inhibición tónica del tálamo. En la Corea de Huntington, por ejemplo, se pierde esa inhibición tónica del globo pálido interno hacia el tálamo y por lo tanto hay un disparo tónico excitatorio del tálamo hacia la corteza. Y ese disparo tónico hace que la corteza se excite en motoneuronas superiores que van a inervar, que van a hacer sinapsis con las motoneuronas alfa, produciendo los movimientos involuntarios. Entonces, para evitar todos esos movimientos involuntarios, hay una inhibición tónica del globo pálido interno hacia el tálamo. Y hay dos vías que van a modular esa inhibición tónica del globo pálido interno hacia el tálamo. Hay una vía que se llama vía directa, porque lo hace directamente,
y hay una vía que se denomina vía indirecta, que tiene ese nombre porque modula el globo pálido interno pasando por muchos núcleos y por eso es de forma indirecta. Acá nosotros vemos cómo el núcleo ventral anterior y ventral lateral del tálamo tiene una proyección excitatoria glutamatérgica hacia la corteza motora, pero esa proyección está siendo inhibida por un disparo tónico del globo pálido interno hacia el tálamo. Esa proyección es GABAérgica y por eso se inhibe constitutivamente el ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Y como dijimos también, toda la información llega a ese circuito por medio del estriado, el núcleo caudado y el putamen. Y las principales aferencias son aferencias cerebrales, glutamatérgicas, excitatorias, y aferencias de la sustancia negra pars compacta, que son dopaminérgicas, que puede tener un efecto excitatorio o inhibitorio según el receptor involucrado. Los D1 son excitatorios y el D2 son inhibitorios. Entonces, la vía directa es la vía en que el estriado va de forma directa modular el disparo tónico del globo pálido interno hacia el tálamo. Y esa modulación es negativa porque las proyecciones de las neuronas espinosas son GABAérgicas y por lo tanto inhibitorias. De esa forma, el estriado puede inhibir al globo pálido interno según la información que venga de la corteza. Si esa información es para producir un movimiento voluntario, coordinado, el estriado inhibe el globo pálido interno y de esa forma el tálamo puede excitar la corteza para que ejerza, que el cuerpo ejerce ese movimiento. Y la vía indirecta, también la información proviene de la corteza cerebral, llega al estriado, pero no va de una al globo pálido interno. El estriado, la información del estriado pasa al globo pálido externo, del globo pálido externo al núcleo subtalámico, y del núcleo subtalámico ese quien va a modular el disparo tónico del globo pálido interno. Todo ese circuito, como ustedes pueden ver, de los ganglios de la base funcional, son todos inhibitorios con excepción del núcleo subtalámico, que sus neuronas proyectan el globo pálido interno por medio de glutamato, o sea, son una neurotransmisión excitatoria. Entonces lo que pasa en la vía indirecta es lo siguiente. La información viene de la corteza al estriado, excita a esas neuronas espinales del estriado, esas neuronas van a inhibir el globo pálido externo, y el globo pálido externo tenía una inhibición tónica sobre el núcleo subtalámico. Al inhibir el globo pálido externo, elimina esa inhibición tónica al núcleo subtalámico y por lo tanto el núcleo subtalámico puede activar al globo pálido interno. Al activar el globo pálido interno va a seguir haciendo sus disparos tónicos hacia el tálamo. Por lo tanto, se dice que la vía directa favorece el movimiento porque inhibe el globo pálido interno, y la vía indirecta desfavorece el movimiento porque activa al globo pálido interno. Entonces, dependiendo de a qué circuito, si el directo o indirecto, la información que proviene de la corteza puede producir un movimiento voluntario o no producir ese movimiento voluntario. Sin embargo,
el estriado también recibe modulación de la sustancia negra pars compacta dopaminérgica. Y la dopamina proveniente de la sustancia negra pars compacta en la vía directa, que son las neuronas espinosas que tiene receptor D1, va a excitar esa vía, o sea, va a activar esa vía. Entonces, la dopamina en la vía directa va a seguir favoreciendo al movimiento. Y la dopamina en la vía indirecta va a actuar a nivel de neuronas que tienen receptor D2, que son receptores inhibitorios. Y al inhibir esas neuronas va a inhibir la vía indirecta. Lo que pasa es que el estriado deja de inhibir el globo pálido externo, el globo pálido externo desinhibido va a seguir con su inhibición tónica hacia el núcleo subtalámico y el núcleo subtalámico no va a poder excitar el globo pálido interno, el segmento interno del globo pálido. Entonces, la dopamina en esas neuronas que tienen receptor D2, lo que va a hacer es desactivar a la vía indirecta, favoreciendo de esa forma el movimiento. Entonces, esas neuronas del estriado son neuronas muy refractarias debido a todo el circuito de interneuronas interno que ellos tienen. Entonces, para que se active la vía directa, necesitan tanto de esa información o de esa excitación proveniente de la corteza cerebral como de la dopamina proveniente de la sustancia negra pars compacta. Y esa misma dopamina en la vía indirecta inhibe esa vía y activa la vía directa, favoreciendo por lo tanto el movimiento. Y por eso es tan importante esa modulación dopaminérgica, para poder inhibir la vía indirecta y poder excitar o activar de forma adecuada a la vía directa. Bueno, ese es un esquema de lo que pasa en los pacientes que tienen Parkinson. En la enfermedad de Parkinson hay una neurodegeneración selectiva de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta, y con esa neurodegeneración se pierde esa modulación de la dopamina al estriado. Al perder esa modulación, la vía indirecta no se puede inactivar. Y la vía indirecta, como habíamos dicho antes, es la que desfavorece el movimiento. Si no hay dopamina para inhibir a la vía indirecta, el movimiento va a estar siempre desfavorecido, porque siempre va a haber un disparo tónico del globo pálido interno hacia el núcleo ventral anterior y ventrolateral del tálamo, inhibiéndolo. Y por eso que los pacientes con Parkinson tienen el síndrome hipokinético. Les cuesta mucho iniciar los movimientos, cuando caminan se hacen, los movimientos son muy cortos de caminar y se tienen que cambiar de dirección, no pueden cambiar de dirección. En contraste, en la Corea de Huntington, que es un síndrome hiperkinético donde los pacientes presentan movimientos involuntarios, lo que pasa es un proceso neurodegenerativo selectivo de las neuronas espinosas estriatales que poseen el receptor D2. Y esas neuronas son las neuronas que pertenecen a la vía indirecta. Y al no existir más esas neuronas, ellas no pueden inhibir al globo pálido externo, que acuérdense que hay una inhibición tónica del globo pálido externo al núcleo subtalámico. Si ese globo pálido externo no se puede inhibir, el núcleo subtalámico va a estar
constitutivamente inhibido. Si él está constitutivamente inhibido, no puede excitar al globo pálido interno y por lo tanto va a haber una disminución del disparo tónico del globo pálido interno hacia el tálamo, haciendo con que el tálamo esté más tiempo o tenga más disparos tónicos hacia la corteza, excitando la corteza y produciendo los movimientos involuntarios. Esa neurona espinosa que habíamos visto al principio, que tiene esos espinos en su árbol dendrítica, es muy interesante cómo están formadas las sinapsis, tanto que provienen de la corteza como que provienen de la sustancia negra pars compacta. El glutamato de las neuronas corticales hace sinapsis con esas espinas. Sin embargo, la función de la dopamina es modular esa información que proviene de la corteza, las neuronas dopaminérgicas hacen sinapsis en la base de las espinas. Y por lo tanto, en las neuronas que tienen receptor dopaminérgico D2, esa sinapsis dopaminérgica en la base de la espina va a inhibir la excitación glutamatérgica de las neuronas que provienen de la corteza. Y más en la base de la dendrítica y también en el cuerpo de esas neuronas es donde se encuentran las sinapsis con las neuronas de circuito local, que son las interneuronas, que vamos a ver que existen dos tipos, que son las interneuronas grandes y las medianas. Las grandes que son colinérgicas y las medianas que son GABAérgicas. Acá del lado derecho se muestra la distribución de esas neuronas, que son las neuronas grandes, las neuronas colinérgicas, y acá abajo se ve una inmunohistoquímica para la colinacetiltransferasa, que como esas neuronas producen, son colinérgicas, van a producir mucha acetilcolina, y por lo tanto tienen mucha de esa enzima, ¿no? Entonces se marcan con anticuerpos dirigidos contra colinacetiltransferasa y presenta esas interneuronas una distribución bastante homogénea en el que es el estriado de la rata. Y son neuronas bastante grandes. Y como había dicho, existen interneuronas medianas que se pueden dividir en dos grupos. En un grupo de interneuronas que se pueden marcar con parvalbúmina, que son esas que se ve en negro acá en la figura de la derecha, que tienen una distribución más dorsal y lateral, y otras neuronas que también son interneuronas medianas que se marcan con anticuerpo contra somatostatina. Y ellas tienen una distribución más ventral y medial. Entonces, las que se marcan con parvalbúmina, más dorsales y laterales, y con somatostatina, más ventrales y mediales. Y después les dejo también algunas moléculas que se pueden utilizar para marcar por medio de la técnica de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia distintos núcleos de los ganglios de la base. Acá tenemos parvalbúmina, encefalina, sustancia P y tirosina quinasa. Y o sea, todos, tanto el globo pálido interno, el externo, las dos porciones de la sustancia negra, la no dopaminérgica, que es la pars reticulada, y la dopaminérgica, que es la pars compacta, y el núcleo subtalámico, todos ellos se podrían marcar con anticuerpos antiparvalbúmina. Sin embargo, es mucho más específico para el núcleo subtalámico,
ya que el subtalámico no se marca con los otros marcadores. La encefalina principalmente al globo pálido externo, ya que esas neuronas, me olvidé de decir, las neuronas espinales, las estriatales, de proyección, GABAérgicas, que tienen receptor de tipo D2, o sea que participan del circuito indirecto, además de GABA, también liberan encefalina. Y esas mismas neuronas, o sea, neuronas espinales, estriatales, que tienen receptor D1, o sea, participan de la vía directa, esas neuronas, además de tener como neurotransmisor al GABA, tiene como neurotransmisor a la sustancia P. Por lo tanto, el globo pálido interno se puede marcar con sustancia P y el globo pálido externo con encefalina, o sea, sustancia P proveniente de las neuronas del estriado espinosas, que también tiene GABA, de la vía directa, y encefalina proveniente de las neuronas espinales, también del estriado, que tiene receptor D2, de la vía indirecta. La sustancia negra no dopaminérgica, o sea, la pars reticulada, también se puede marcar con encefalina, pero principalmente, y con paralbúmina, como había dicho, pero principalmente con sustancia P. Y la sustancia negra dopaminérgica, o la pars compacta, también con sustancia P y con un marcador para la enzima tirosina quinasa, tirosina hidroxilasa, perdón, que es la enzima limitante en la síntesis de las catecolaminas, y bueno, la dopamina es una de las catecolaminas. Entonces son neuronas que poseen gran cantidad de tirosina quinasa y se pueden marcar con un anticuerpo dirigido para esa enzima. Acá, como se ve, algunos cortes de la rata, de algunas regiones de la rata, con anticuerpo, o sea, con técnica de inmunohistoquímica y anticuerpo dirigido a parvalbúmina, y acá se marca lo que es el núcleo subtalámico con sustancia P, y acá se marca lo que es el globo pálido interno, y con encefalina marcando acá lo que es el globo pálido externo, que en realidad el externo es más bien dorsal y el interno más bien ventral. Y la sustancia negra marcada también inmunohistoquímica con sustancia P y con encefalina, con sustancia P que tiene una marca más homogénea que la encefalina, que tiene más bien una marca difusa. Bueno, hasta ahora estamos hablando de lo que es la función motora de los ganglios de la base. Sin embargo, hay una función también cognitiva, y que no se prestó gran atención a la función cognitiva de los ganglios de la base hasta bien entrada de la segunda mitad del siglo XX, ya que hay afecciones de los ganglios de la base en las que los trastornos cognitivos son la característica más saliente, mucho más que la parte motora. Como por ejemplo el síndrome de Gires de la Tourette, que empieza en la infancia y suele prolongarse hasta la madurez, y que está caracterizado por aparición continua de tics que afectan distintos segmentos del cuerpo y alteraciones cognitivas y del comportamiento. Y estos tics de este síndrome se difiere de los movimientos involuntarios de la Corea de Huntington, por ejemplo, ya que no son involuntarios. Esos tics son totalmente voluntarios. Y los pacientes son conscientes de que no tienen lógica los movimientos que hacen, pero lo hacen de forma voluntaria. Y la vía principal del circuito de los ganglios de la base involucrada en ese proceso de la función cognitiva es lo que se ve acá al lado derecho, que es con el núcleo caudado.
y la información que llega al núcleo caudado viene de corteza, de distintas cortezas de asociación, y la información que sale por medio del tálamo va a lo que es la corteza prefrontal, mientras que el circuito motor llega predominantemente al putamen por medio de las cortezas, todas las cortezas motoras, tanto la suplementaria, la premotora, la primaria, la parietal posterior, que no está acá también, pero que tiene función muy importante en lo que es movimiento, y del tálamo va principalmente a la corteza suplementaria. Por más que sea así, o sea, el caudado tiene una función muy importante cognitiva, esa función también es compartida con el putamen, pero de forma menor. O sea, los dos participan en lo que es motor y en la cognición. Sin embargo, en la cognición el caudado tiene una función mayor que el putamen, y el motor, circuito motor, el putamen tiene una función mayor que el caudado. Bueno, eso sería todo. Espero que hayan entendido, por más que yo hable portuñol, ojalá tenga hablado todo correcto y ustedes me hayan entendido. Igual, cualquier duda, les dejo acá de vuelta mi mail, pintoalipio@gmail.com, y bueno, espero que les vaya muy bien en el curso. Bueno, les dejo.